Muy buenos días, mis respetados estudiantes. Les habla la profesora Adriana Rodríguez y soy la docente que les va a impartir el curso Relaciones Internacionales. Primero, pues, enviarles las bendiciones y solicitarles que se queden en casa los que puedan. Pues yo sé que hay personal que debe estar trabajando, pero en la medida de lo posible, pues, cuidarse y cuidar a los demás. Vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente, nuestra clase número 1, correspondiente al contenido o concepto de las relaciones internacionales. A ustedes se les asigna una lectura, vamos a guiarnos con la lectura para que puedan dar un seguimiento y ustedes también realizar sus aportes y puedan realizar también sus apuntes. En la bibliografía que nosotros les remitimos, lo primero que vamos a ver es el concepto de relaciones internacionales, y si se dan cuenta, en esa bibliografía se mencionan varios conceptos. Vamos a leer uno. Dice que las relaciones internacionales es el conjunto de vínculos que se establecen entre dos o más países del mundo. Las relaciones internacionales son una de las formas más primitivas de vínculo que existe para el ser humano, si tenemos en cuenta que las mismas surgen en el momento en que una sociedad busca relacionarse con otras de diferentes formas. Hay que partir del hecho de que desde siempre el hombre ha tenido que vivir en sociedad. El vivir en sociedad implica que el hombre ha tenido que, por X o Y razón, por temas de comercio, por temas de guerra, o por tema de tratar de mantener una mejor o una alianza con otros pueblos o con otros grupos, él ha tenido que verse en la necesidad de mantener algún tipo de relación o contacto con otras personas, con otros grupos, con otros pueblos. Estamos hablando, y dice el concepto, hace referencia a que esos vínculos han sido siempre, desde épocas pretéritas, habla de las formas más primitivas. Cuando se refiere a las formas más primitivas, estamos hablando de la antigüedad. Desde siempre, el ser humano como ente social ha tenido que verse inmerso en esa relación con otros grupos o con otras personas. Eso hace, en un momento dado, que estas personas, pues, no solamente se conforman desde antes y desde ahora con el hecho de mantener un contacto, sino de tratar en el tiempo de formalizar esos contactos. Cuando le hablo de formalizarlo, significa llevar un proceso mediante el cual ambos pueblos, ambas personas de ambos pueblos, de varios pueblos, se reúnen, se reconocen como pueblo, como entidad o como nación desde aquel entonces. Eso va a conllevar que al reconocerse como tal, debe generar un respeto entre ellos. Si estamos hablando de que eso se lleva a cabo, entonces los pueblos, las personas, van a poder sentarse y poder en algún momento dado tomar decisiones en diferentes rubros. Estamos hablando en el tema del comercio, en el tema de crear alianzas, tratados, acuerdos, etc. Eso lo vamos a ir explicando poco a poco. Entonces, dice Rafael Calduch, citamos al autor Rafael Calduch, que todas aquellas relaciones sociales y los actores que las generan, que gozan de la cualidad de la internacionalidad, por contribuir de modo eficaz y relevante a la formación dinámica y desaparición de una sociedad internacional considerada como una sociedad diferenciada. ¿Qué nos quiere decir esto? Hay que tomar en cuenta que Calduch hace referencia a los actores. Los actores de antes y los de ahora podríamos decir que son prácticamente los mismos, solo que en la actualidad esos actores están organizados. En la antigüedad podríamos hablar que esos actores podían ser el monarca, podrían ser aquellas personas que estaban alrededor de él, que eran los que en algún momento dado se les iba a dar esa función de representación del Estado. Hoy en día nosotros tenemos un Estado organizado, quien debe tener los 4 elementos, y uno de ellos es el gobierno. Y el gobierno, entonces, bien organizado, es el que va a fraguar en un momento dado esas relaciones con
otros estados o con otros pueblos. Dice que en la actualidad se destacan algunos temas como por ejemplo la globalización, el Estado, la ecología, el desarrollo sostenible, terrorismo, crimen organizado, desarme, finanzas internacionales, etc. Estos son algunos de los temas que las relaciones internacionales, a través de ellas, se ha logrado que los estados se sienten a conversar sobre esos temas y lograr avances significativos en el sentido de regular esos temas. Regular, por ejemplo, el tema de la ecología o el desarrollo sostenible. Y va un poquito más allá. La regulación ya no va a ser solamente de estado a estado, sino que con el tiempo se incorporó un nuevo ente que viene a ayudar y viene a auxiliar al Estado en este sentido, y es el tema de las organizaciones internacionales. Cuando hablamos de la historia de las relaciones internacionales, se sitúa en la lectura, yo lo sitúo desde los tratados de Westfalia de 1648, momento en que surge el Estado moderno. Sí, porque anteriormente nosotros teníamos un Estado con muchas aristas, entre ellas un Estado a veces fragmentado, en el sentido de las guerras fragmentaban y afectaban mucho al Estado. El tema de las pugnas que habían entre las monarquías o entre los grupos, ese deseo también de expansión territorial, todas esas cosas hacen que el Estado como tal no estuviera tan bien, podríamos decir, configurado como lo tenemos hoy en día. Ahora bien, ustedes podrían decirme, profesora, pero si en la actualidad también hay guerras y hay situaciones. Sí, pero en este caso, en la actualidad también no hay que perder de vista que tenemos nuevos actores y tenemos un nuevo esquema. Un nuevo esquema, por ejemplo, el tema de la globalización o el tema de las organizaciones de integración es una novedad. Es una novedad que tenemos ahora en la actualidad. Dice que los tratados de Westfalia impulsaron la construcción de los estados-nación independientes a través de la institucionalización de la diplomacia y de los ejércitos. Este sistema europeo fue exportado hacia América, África y Asia. Te habla de los estados-nación independientes. ¿Por qué? Ahora, después de 1648, por supuesto que nosotros vamos a ver un sinnúmero de situaciones en las que tenemos un estado-potencia y tenemos un sinnúmero de pueblos o de colonias que ese estado-potencia administra y que gracias a, podríamos decir en este caso, a las organizaciones internacionales y sus principios, se ha podido poco a poco lograr que esos pueblos logren su independencia bajo el principio de libre determinación de los pueblos. Pero anteriormente había demasiadas colonias, porque, como les dije anteriormente, ese deseo de expandirse, ese deseo de tener más territorio, cuando ustedes escuchan hablar de un imperio romano, de un imperio otomano, de un imperio bizantino, usted ya está hablando precisamente de esto. Imperio es el hecho de que el gobernante en ese momento, por ejemplo en el imperio romano, cada vez en esas luchas y en esas guerras van adquiriendo más territorios, van colonizando, van apropiándose de esos territorios, van incluyendo en ella un poco de su cultura, un poco de su estructura arquitectónica, un poco de su ideología, etc. Entonces, eso choca un poco con los pueblos que ya originarios, que originalmente vivían en ese lugar. Yo siempre les digo a mis estudiantes, ¿hasta dónde llegó el Imperio Romano? Yo nada más les muestro como detalle el hecho de que para los que han leído la Biblia, Jesucristo fue llevado ante un gobernador que se llamaba Poncio Pilato. Poncio Pilato era representante del César en ese lugar. En Israel, en el lugar donde fue llevado nuestro Señor para ser procesado. Entonces ahí ya usted se puede dar cuenta de que los grandes imperios hasta dónde llegaban con ese deseo de adquisición territorial. Continuamos.
Definitivamente en el tema de la historia de las relaciones internacionales le dedicamos muy poco espacio dentro de la lectura porque sería interesante que ustedes de pronto siendo autodidactas investiguen un poco más de ello, porque si hablamos de las relaciones solamente la historia, pues nos va a tomar todo el semestre, definitivamente, porque nosotros aparte de la historia vamos a ver otros temas: quiénes son los actores, cómo se desarrollan esas relaciones internacionales, qué medios utilizan los estados o las organizaciones internacionales para poder llevar mucho mejor esas relaciones internacionales, si tienen conflictos, y sobre todo también el tema de las mismas organizaciones internacionales. Ok, en la historia pues se puede dividir en varias etapas. Podemos acercarnos un poco más al siglo XIX y XX y hablar de qué pasa en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, qué pasa posteriormente en ese desarrollo. Por supuesto que cuando se dan las guerras, las relaciones internacionales se debilitan. Ustedes podrían decir, pueden desaparecer. Yo digo que no desaparecen porque las dos guerras que se han dado han tenido un principio y un fin. Y después de ellas los estados se ha comprobado que han regresado a mantener esa actividad diplomática después de conversaciones y después de unos acuerdos, ¿sí? Eso se ha visto a nivel internacional. Entonces se debilitan. Podemos decir que las organizaciones internacionales se debilitan. Algunos estados prefieren aislarse, pero siempre va a ser necesario que retornemos, que los estados retornen a ese acuerdo, a esa convivencia entre ellos para poder sobrellevar muchas cosas. Miren ustedes ahora mismo cómo el tema de esta pandemia ha hecho que muchos estados tengan acercamientos, y no solamente de relaciones internacionales. Si estamos hablando de acercamientos en tema de salud, en tema de alimentación, en tema de apoyo, tenemos que hablar del tema específicamente apoyo en el tema de la salud. Entonces, es necesario, siempre es necesario que los estados entre ellos mantengan esa actividad. Entonces, ya vamos a hablar entonces, a proceder a hablar de los actores. Bueno, el actor en el mundo internacional por excelencia debe ser el Estado, porque estamos hablando de relaciones internacionales. Las relaciones internacionales, como la palabra lo dice, relaciones. ¿Qué es relación? Es mantener un contacto con otro ente, ¿sí? Internacionales es porque va a salir de las fronteras. Porque nosotros podemos tener en un momento dado una relación interna, el gobierno, el pueblo, la sociedad, etcétera, con el extranjero que vive en nuestro territorio, pero cuando el Estado se maneja fuera de sus fronteras, él tiene una actividad de tipo internacional, porque sale de sus fronteras. Y ahí lo ve interesante. Ese actor que estamos llamando Estado, cuando mantiene esa actividad fuera de sus fronteras, debe tener claro algo. Y es precisamente que él es soberano dentro de sus fronteras, tiene una soberanía de tipo absoluta, pero que fuera de ella se convierte en una soberanía relativa, donde él debe, como actor principal, respetar la soberanía del otro Estado, la igualdad soberana del otro Estado. Entonces este actor, que es el Estado en principio, es importante, es sustancial, porque sin ello, definitivamente, sin la figura del Estado interesado en fraguar ese tipo de relaciones, no tendríamos lo que tenemos hoy en día. No lo tendríamos. Que hay una voluntad por parte del Estado como actor principal de llevar a cabo esas relaciones internacionales. Dice que se es un actor internacional no por pertenecer a una determinada categoría de grupos sociales, sino por disponer de la capacidad de engendrar o participar en relaciones que son intencionalmente significativas.
Claro, yo como Estado me interesa mucho mantener un tipo de relación o de actividad diplomática, por ejemplo, con otro Estado, porque tengo un interés. Tengo un interés y el otro Estado también tiene ese interés. Por supuesto que la base de ese interés es esas relaciones de amistad que después van a venir en una actividad de cooperación, solidaridad, apoyo, relaciones diplomáticas, consulares, etc. Criterio de clasificación de los actores. Dice que por la naturaleza de los actores, la primera y más elemental clasificación de los actores es la que distingue entre los actores territoriales y los actores internacionales. Los actores territoriales se caracterizan por el hecho de que su existencia y su actuación están vinculadas con la delimitación, ocupación y dominio efectivo de un espacio geográfico territorial. Ahí estamos hablando definitivamente del Estado. Ustedes me imagino que deben saberlo porque eso se da en secundaria. El Estado, para que sea denominado Estado, debe tener los 4 elementos: territorio, población, soberanía y gobierno. Un espacio territorial donde va a tener a su población administrada por un gobierno bajo una base de soberanía. Eso es el Estado. Los actores funcionales alcanzan esta condición en virtud de su capacidad y eficacia. El Estado tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque tiene los elementos. Seguidamente entonces tenemos los actores de tipo internacional, que en este caso entonces tenemos a las organizaciones internacionales. Bien, por la importancia internacional de los actores, que es un segundo criterio muy extendido en la doctrina, es el que adopta como referencia el grado de importancia entre los distintos actores de una sociedad internacional. De acuerdo a este criterio tenemos actores primarios o principales y los secundarios o menores. En los primeros, por supuesto que el actor primario es el Estado y ocasionalmente las organizaciones internacionales. Y entonces, en segundo término, podemos tener como parte de esos segundos actores a los llamados grupos. ¿Cómo lo podemos llamar? Minorías, organizaciones no gubernamentales, movimientos de liberación, podríamos llamarles también hasta las guerrillas, porque las guerrillas también están reguladas, ¿ya? Entonces estos grupos también son importantes al momento de realizar una actividad de carácter, porque independientemente de la configuración, estos grupos, por decirles algo, una minoría en un momento dado se puede configurar en un actor que puede en su accionar sobrepasar las fronteras del estado donde se encuentra. Eso sí es una minoría que está dentro de un estado, porque existen minorías que están distribuidas en muchos estados, como por ejemplo los kurdos. ¿Por qué les anoto esto? Miren, en el caso por decirles algo de una minoría, no es una minoría, sino son grupos interesados en que aquellas aspiraciones que todo pueblo tiene sean consideradas. Yo recuerdo el caso de Chiapas, cuando ese grupo estaba interesado en que se le reconocieran algunos derechos. Chiapas, eso fue en México, eso comenzó como algo interno, pero después fue tomando tanta beligerancia y tan grande fue el problema que traspasó las fronteras internacionales. Y todo el mundo estaba preocupado, los estados estaban preocupados, ¿qué es lo que estaba pasando en Chiapas? Y hay temas que de pronto están inmersos dentro de un estado, pero que por X y Z son discutidos, por ejemplo, en temas, están dentro de la agenda de una organización internacional cuando se reúne en una asamblea general. Entonces, esto es importante que ustedes vayan categorizando esos actores. Ya les hablamos una primera y una segunda categoría. La materia, la asignatura de Relaciones Internacionales es una asignatura muy bonita, porque eso le va a permitir a usted empezar a investigar un poco más qué es lo que pasa a nivel internacional,
cuál es la relación o cuál es la actuación que tiene Panamá ante todos esos esquemas. Son muchos los esquemas. Entonces, esto nada más se los comento porque es necesario que ustedes también comiencen a ver noticias, leer noticias, de todo un poco. Porque ahora mismo tenemos el tema del coronavirus, pero aparte de eso, alrededor del mundo se siguen fraguando muchas situaciones delicadas. Y, por ejemplo, el tema de la sequía, del hambre, del tema del medio ambiente. Y todos esos temas son muy importantes porque no solamente competen en un solo estado. Son temas que coinciden paradójicamente en muchos estados. Y esos estados pueden estar interesados en querer regular esa situación. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo avanzan en el querer organizar y en el querer regular esas materias y que todos los que están involucrados se sientan comprometidos? Le hemos dado una clase de 20 minutos. Hagan la lectura que se les asignó y cualquier pregunta yo voy a procurar remitírselas a través pues, de un video, porque es importante saber cuáles son sus inquietudes. Me las remiten en el taller y yo con mucho gusto las contestaré por este medio. Gracias. Estuve revisando y hay una tarea entregada de Eduardo Moreno y me realiza un par de preguntas que me parece interesante poder resolverlas en este momento. Bueno, él lo primero que pregunta es ¿cuál es el concepto como más acorde? Vamos a encontrar demasiados autores que tratan de fraguar el concepto de relaciones internacionales. Lo importante es que tenga claro que hay ciertos elementos que deben estar en ese concepto. Cuando hablamos de quiénes deben estar involucrados en las relaciones internacionales, llamémosle actores o llamémosle sujetos, que esa relación de tipo internacional se fragua o se lleva a cabo para tratar de mejorar la situación entre los estados, para llegar a acuerdos sobre mejoras en las diferentes áreas que se puedan dar. No nos podemos concentrar en un solo concepto porque lo que hemos leído todos son muy interesantes y todos aportan un tema nuevo a ese concepto. Él me pregunta sobre relaciones internacionales y política internacional. Por supuesto que hay una diferencia porque ya hemos hablado que es relaciones internacionales. La política internacional tiene que ver mucho. Primero, recuerden que los actores es el Estado. Todos los estados no son iguales. Cada estado tiene su propia idiosincrasia, su propio sistema de gobierno, su propia ideología. Y dependiendo de cuál es su ideología, asimismo, él al momento en que se reúne con los demás estados, por decirlo alguna Asamblea General de Naciones Unidas, él va a hacer su planteamiento. Ahora bien, las organizaciones internacionales, cuando se reúnen, tratan de llevar a cabo cierto tipo de política, pero enmarcada siempre dentro de la Carta de las Naciones Unidas. Hay que leerse la carta, ver los principios que la rigen, los principios en los cuales ella tiene su fundamento, y en base a eso se van a dar cuenta entonces el proceder que tiene o la política que va a tener la organización. Entonces, la política internacional no es una sola. Va a variar en los tiempos, va a variar de acuerdo al esquema, va a variar de acuerdo al lugar donde estemos hablando, porque no es lo mismo una política de tipo internacional que pueda llevar la Unión Europea, un sistema de integración, al que pueda llevar América. No va a ser igual. Y no va a ser igual porque los estados europeos son muy diferentes a los estados latinoamericanos. Y eso ya es un aporte. Veámoslo como algo positivo. Es un aporte. Es un aporte a esa política de carácter internacional. Me pregunto también si puede un país ser sostenible sin tener ningún tipo de relación internacional. Mi opinión es que no podría. Ustedes podrían preguntarme Cuba, pero Cuba mantiene un tipo de relación con países socialistas, que son los que lo han ayudado. Un Estado no puede aislarse y quedar solo para tratar de ser sostenible. Mi opinión es que no, es imposible, porque siempre puede que ese Estado, ese pueblo, ese grupo tenga algo interesante y otro quiera venir a invadirlo.
¿qué va a hacer él? Va a tener que buscarse la vida, como digo yo a veces, tratar de hacer alianzas con otro grupo para poder soportar lo que viene. O vamos a suponer que ese estado se le acabe su producción. Va a tener que buscar de otro lado, de otras entidades o de otros grupos para poder sostenerse. Así que no hay un ejemplo que nos pueda determinar a nosotros que el Estado pueda vivir sin relaciones con otros estados. Bueno, ha sido un placer ahora sí. Yo sé que las preguntas van a ser variadas. Espero que esta materia es muy bonita, les agrade y que también sean autodidactas en la búsqueda de información y de conocimiento. Saludos.